Apreciado y querido profesor Ferreira, creemos que para terminar el año lectivo con honor y poder recibir, aunque sea un diplomita profesor, nos hablara de la religión últimamente y de dónde proviene, qué es esto, padre, para poder entender estas cuestiones. Y porque nos gusta también la clase de religión mucho vamos a hacer, a estudiar filosofía y esto forma parte de todo eso. Bueno, queridos estudiantes, ¿cómo se llama usted? Yo soy Alejandra, profesor. A veces me dicen la pequiné, la pequiné. ¿Por qué? Por ahí, profesor, porque mírenme los dientecitos, profesor. Ah, sí, así es. Bueno, pequiné, siéntate, mija, ahí. Bueno, para que puedan graduar bien, si saben, aunque hoy en día ya no le paran bola a la religión como religión nos la enseñaban antes, porque hay muchas y miles y millones de sectas religiosas que todas dicen que son las mejores o que tienen la verdad. Pero resulta que nosotros no podemos hablar de religión si no analizamos la ética y la moral y de dónde proviene, desde los más antiguos, para poder pasar por los grandes que hablan de la idea y las cuestiones, desde los antiguos filósofos griegos y los más antiguos aún cuando vemos la concordancia filosófica en la historia de la humanidad, donde tenemos que tocar por lógica a Confucio y a Buda y a muchos más, pero que yo solamente voy a hablar Confucio, Buda, y dejamos atrás los otros hombres que hablaron de moral y ética e idea, como Platón, Sócrates y Aristóteles, que relacionan la sangre y toda esa cuestión de agua y toda esa cuestión con la espiritualidad, para poder hablarle yo de prácticamente de religión hoy en día y secta religiosa. Y al hablarle de estas cosas, posiblemente tenga yo que tocar la relación que existe entre Jesús y Juan Bautista. Y poder decirles que actualmente no se han podido desprender la religión de esas verdades de agua, espíritu, sangre, sacrificio, pero que algunos ya se han podido desprender del sufrimiento, se han podido desprender de él, del sufrimiento para llegar a un nirvana o para llegar a un éxtasis celestial. Lo vemos en la cruz con nuestro Señor Jesucristo cuando hasta su propia vida deja para ir en brazos de una idea o de una realidad que todos estos filósofos también analicen y estudian, como Marx, Spinoza, Hegel, Spencer, etcétera, que lo veremos en 3 capítulos que voy a presentar para poder hablarles de religión, queridos estudiantes. Sí, profe. Bien, está por aquí el hijo de María Mondá. Aquí estoy, profe. Me le dice a su madre, a María Mondá, que gracias por el sancocho que me preparó allá en el Bajo Valle, en la bajada del Pollo, cerca del Triunfo de Fidel. Sí, profe, yo le digo, profe, aquí le mando unos mangos, profe. Pónmelos ahí en el escritorio mío mientras voy preparando la clase. Resulta que existió un hombre llamado Confucio. Y Confucio tiene que ver con la ética y la moral de China. Cuando China se peleaban corregimiento con corregimiento, pueblo con pueblo, vereda con vereda, y había un desorden total. Más desorden que en la famosa Torre de Babel, de donde proviene la antigua Babilonia. Y que por esto yo quiero hablar de estos grandes filósofos de la humanidad para poder entender la religión de hoy en día. Hay mucha gente que no tiene idea de esto y andan gritando en la calle. Bueno, ustedes sí van a entender cuando caminen y vean a toda esta poca gente hablando. Resulta que si Barranquilla con Cartagena se paran dando machete, palo, plomo, como está la Colombia de hoy en día, para militares, guerrilleros, bandas delincuenciales, etcétera, etcétera, y llega Confucio y hace que todos ellas vivan en paz y en armonía.
y logren a través de una dialéctica que produce el desarrollo. Ejemplo, cuando conocemos dialéctica es esto: si usted coge lo negativo y lo positivo y se chocan, tiene que producir un proceso que se llama luz, o produce algo mejor de esas dos contradicciones. Entonces eso fue lo que hizo Karl Marx, y eso es lo que se llama, según Karl Marx, la dialéctica histórica. Y en cambio aquí en Confucio logra la armonía de toda esa China que andaba peleando barrio con barrio, pueblo con pueblo, machete, cabeza volada, etcétera, como está Colombia hoy en día más o menos, delincuentes hoy en día que hay todo día ahí muertos. Entonces vemos que Confucio, quien nace en 551 al 479 a.C., logra que todos sus compatriotas logren la armonía. A él lo llamaron Kung Fu Shu, que significa el filósofo Kung. Y al ser el más célebre filósofo de China, personifica el conjunto de las ciencias morales y políticas de los chinos. Su sistema tiene como principal finalidad la dirección de los acontecimientos y de las costumbres públicas para que reine el orden. Confucio significa orden, armonía, no Torre de Babel, donde uno hablaba una cosa y el otro hoy creía que estaban borrachos. Y reinó el orden en la China, y con él vino la paz. Este orden no puede producirse y manifestarse si los hombres no cumplen deberes recíprocos que Confucio deduce de los principios de su sistema. Para que exista el orden, en menester que todos los hombres, desde el emperador al último de sus súbditos, al último que recoge basura allá en las calles y la lleva allá para la zona Cachacal, y donde venden chatarra y compran chatarra y vendo, bueno, hasta ese último, donde todos ellos tienen menester de colaborar a ese orden. Y estas enseñanzas están contenidas en la China hasta el día de hoy en sus diversas obras, especialmente en la titulada, en un libro que él hace que se llama Las Conversaciones de Confucio. Y así podemos mencionar también a Buda. Cuando hablamos de Buda, estos son los iniciadores prácticamente de lo que se conocerá en el futuro como religión, que ya también con los hebreos 2500 años antes de Cristo comienza con el famoso Abraham, Isaac, hasta llegar a alguien que se desprende de su propia vida, que se llama Cristo. Y por eso quiero ver la relación que existe en el bautismo entre Jesús y el bautista, y cómo la sangre, el agua, forman parte del espíritu humano. Tenemos entonces que Buda nace en 1504. Cojan apunte, tú también, que me trajiste los mangos que me mandó mi compañera María Mondá. Nace Buda allá en el año del 520 al 440 antes de Jesucristo. Y antes de que naciera la filosofía griega. Por lo tanto, ya Occidente recoge de Oriente, que es mucho más antigua, sabiduría. Ya hay sabiduría cuando aparece Sócrates, que es un moralista ilustre y fundador de una filosofía nueva. Es una de las mayores figuras de la humanidad, Sócrates. Por lo tanto, Buda, que en el 520 al 440 a.C., y casi no sé cuántos siglos, un siglo y pico antes de Sócrates, se le llamó Shakyamuni, que significa el solitario de Sakya, y que adoptó el sobrenombre de Buda, que significa en sánscrito de la India, significa Buddha, el sabio, el que comprende, el que ha despertado. Predicó en la India una doctrina que modificaba profundamente la de los brahmanes, y dicha doctrina consideraba que la vida es sufrimiento, a su vez consecuencia de la pasión, y aconsejaba la renuncia a todos los objetos exteriores
que son producto de la ilusión. La sabiduría consiste en comprender la nada de todo cuanto nos rodea y entrar en nosotros mismos para lograr el nirvana, que es un estado de beatitud o de santidad que se alcanza por medio de la anulación de todo deseo y el aniquilamiento de la personalidad. Algo así como lo que hizo el Cristo en la cruz. El budismo, que es a la vez filosofía y religión, no se ocupa de la noción de un Dios personal. Paralelamente al budismo, importa señalar la escuela que se relaciona con el brahmanismo y principalmente el Vedante, que corresponde a la parte propiamente metafísica de esta religión altamente especulativa, y aparece aquí la palabra metafísica, más allá de lo metafísico, desde lo que me voy a atrever a pronunciar más hacia adelante a filósofos como Kant, del cual va partiendo lenta y pausadamente una doctrina que tienen que ver y que parten de antes con Hegel y tienen que ver con todo ese círculo de Spinoza, Marx y Leibniz. Y así nos iniciaremos para poder entrar en religión y ver el ministerio de Jesús y el de Juan el Bautista, que están en los 4 evangelios, o que se conocen como canónicos o evangelios bíblicos, que están en nuestro libro llamado el Nuevo Testamento, y que de los 4 que hicieron eso, solamente 2 conocieron a Jesús. Gracias, profesor, usted, porque sabe esas cosas, profe. Mío, por los libros que uno lee, que dicen que son basura hoy en día, los que andan con Facebook, que no tiene, que no se sabe si realmente a quién pertenece, que dicen que son de norteamericanos y otros que son de no sé qué, pero que de todas maneras te vetan, porque si no les conviene a un grupito, no sé qué, enseguida te vetan 9 días, un mes que no puede nadie ver tus publicaciones, porque esta está dominada por un sistema actual. Y un sistema que viene también de robo, saqueo. Por ejemplo, cuando Alaska primero fue Rusia, que conoció aquí las riquezas que habían naturales y todas esas cuestiones, y después apareció Estados Unidos y se adueña hasta de parte de México y tal, y ahí viene el famoso capitalismo saqueador. De esto no voy a hablar porque forma parte de la economía mundial y forma parte de la política mundial también, y cuando quiera hablar de política les voy a hablar de estas cosas. Por ahora quiero solamente que nos vayamos para que vean que no es mentira de que existen estos evangelios y que así comienza la religión. Por lo tanto, mucha gente no quiere, no, vaina filosofía. ¿Cuál vaina filosofía? Si el mismo Cristo era filósofo. Tenemos entonces que podemos pasar de ahí, de ello, podemos pasar a Spinoza. Pero antes de Spinoza y antes de Marx, existe otros hombres que tienen que ver con la idea y tienen que ver con la religión. Spinoza es un hombre que los mismos judíos le dijeron: te maldecimos porque estás pensando en que la naturaleza es Dios, porque era un panteísta, eso significa eso. Y le dijeron que nadie te dé un vaso de agua, ni un trabajo, ni nada hasta que mueras. Y así sucedió a este pobre hombre, porque pensaba, hoy en día a un ateo le interesa si usted cree en Dios o no cree en Dios. Spinoza nació en 1632 y murió en 1677. Partiendo de Descartes, Spinoza afirma que el espíritu y la materia no son más que atributos distintos de una misma sustancia. Que en conjunto forma o tiene todos los modos diferentes con que se presentan los atributos. La obra más importante de Spinoza se llamó La Ética,
donde pone en forma matemática rigurosa su sistema panteísta y los medios para llegar a la beatitud y a la santidad por medio de la razón. Y como era un hombre que razonaba, así como usted, profesor, más o menos. Yo también soy idealista mucho. Y también voy cada ratico a persignarme y a escuchar la palabra de Dios, porque cuando yo voy a escuchar, cuando yo voy a un templo, yo no voy a ver estatuas, doctrinas de hombre ni ninguna cosa creada. Voy a escuchar la bendita, sagrada y todopoderosa palabra de Dios. A mí me interesa el cura, el pastor, el otro, las estatuas. Yo voy a escuchar la palabra. Pero este hombre decía que su Dios era la naturaleza y por eso los judíos lo condenaron a que nadie le diera ni siquiera un vaso de agua hasta que él murió. Eso es de estos judíos que proviene el mosaísmo, los salmos, los no sé qué, y proviene Ricky Plauta y la historia de Abraham, de toda esta gente que se llama religión de hoy en día cristiana. Deben citarse además el breve tratado y el tratado teológico político de Spinoza, sin haber tenido discípulos propiamente dicho. Spinoza no tuvo discípulos, yo tan siquiera los tengo ustedes aquí, mis estudiantes, el hijo de María Mondá, la Pulgarrecha, la otra, la Mamá Santona, la Pulga Santa, etcétera, etcétera. Pero son mis discípulos y quiero que dejen clara mi doctrina en esta tierra. Spinoza, dicha esto, ejerció y sigue ejerciendo gran influencia principalmente por sus teorías morales. Fíjate, era un moralista, pero decía que Dios era la santa madre naturaleza o la naturaleza y por eso le negaron hasta un vaso de agua. Imagínense, los hijos de Dios del ayer, los que provenían de Abraham, de Isaac, de Jacob, que se llaman y llegaron a ser los famosos fariseos, saduceos y toda esa cantidad de judíos que trajeron las Sagradas Escrituras o la Biblia a la tierra. Continuaremos entonces de que después de Spinoza aparece un hombre llamado Hegel, también un filósofo. Yo no sé de dónde me viene eso y que dicen que es la vana filosofía de Pablo. Sí, Pablo, hombre, dan risa. Están como Facebook. Te vetamos porque está diciendo María Mondá, pero entonces te pasan un TikTok y te pasan una cantidad de vulgaridades donde un entrevistador le dice a una muchacha, pero ya tú te has tomado eso de tu marido. O sea, el semen, ya tú te haces, ya tú le diste el trasero, y eso no lo vetan, pero vetan al profesor Robinson Ferreira porque enseña como debe ser, con razonamiento y con la ética de un profesor neutral que quiere enseñar un conocimiento que no puede ser oculto, ni nadie ocultará bajo el sol en esta tierra, y eso es lo que significa un apóstol de la educación, como soy yo. Aparece Hegel. Y Hegel fue un fundador de la última gran escuela filosófica alemana derivada del kantismo. Ojo, por eso hablé de que Kant fue primero. ¿Ya? Hegel aparece en 1770 y Kant aparece en 1724 y muere en 1804. Mientras que Hegel nace en el 20 y muere en el 31. Y de ahí de Hegel tiene que ver mucho con la religión. Porque todo lo que es racional es real, decía. Todo lo que es racional es real y recíprocamente lo que es real es racional. El inmenso desarrollo de la idea a través del espacio y del tiempo da por resultado la naturaleza y el espíritu, la historia, la religión. Los hechos históricos no son sino el exterior de un desarrollo lógico, o dicho en otros términos, no hacen sino traducir en el tiempo el desarrollo dialéctico de la idea. Ya que aparece la palabra dialéctico y luego Karl Marx viene a ser un dialéctico histórico. Conforme cierto ritmo por tesis, antitesis y síntesis. Sus obras principales son Fenomenología del Espíritu, Lógica y Filosofía del Derecho. La influencia de esta filosofía fue considerada sobre doctrinas y escuelas de tendencias muy opuestas, idealistas y materialistas. Por lo tanto, pasamos de Hegel, después de una cantidad de filósofos como Schelling, Spengler, Comte, Stuart Mill, Kierkegaard,
Ringwald, llegamos a Mar, para después pasar a Spencer y a Willa Chinch. Y entonces aquí en este Mar sí es de mucha importancia porque transforma la historia, como la transformó Jesucristo. Mar nace en 1818 y muere en 1883. La filosofía de Karl Marx, o materialista dialéctico, recoge la dialéctica de Hegel, pero aplicada a un mundo que ya no es la traducción de una idea, y renueva el materialismo tradicional, cuyo mecanismo tropezaba con importantes dificultades. El papel de la filosofía es teórico y práctico a la vez. Junto al nombre de Marx debe citarse el de su colaborador Friedrich Engels, con el que hace el libro y origina el libro sobre el comunismo. Sus obras más importantes son El Capital, Historia de las Doctrinas Económicas, y El Manifiesto del Partido Comunista, que lo hace con Hegel, después que lo matan, antes de que lo mataran de hambre en un sótano, después de ser uno de los mejores profesores de las universidades de Alemania. Cuando se dieron cuenta cómo pensaba el hombre, lo redujeron a un sótano donde pasan las materias fecales, y ahí vio morir a sus hijos y a su esposa de hambre física, porque le negaron, así como a Spinoza, porque pensaba como pensaba, y lo catalogaron de ateo, de que nadie le diera una hora de clase para ganar, y reducido a la mendicidad, muere de hambre, todos sus hijos los ve morir de hambre y a su esposa tuberculosa. Y luego Karl Marx muere en el año de 1883 y nació en 1818 en Prusia, ciudad renana, Alemania. El papel de la filosofía es teórico y práctico, dice, y crea en ese manifiesto. La influencia del pensamiento marxista se ha puesto de relieve desde el siglo XIX, especialmente en el método histórico, que se conoce como materialismo histórico, y en la doctrina socialista llamado socialismo científico, de la cual tuve el honor de recibir algunas clases por medio de un profesor llamado Karl, venido de la Universidad de Moscú, y de recibir clases de Henry Jean, venido de la Sorbona de París, y así me eduqué. Pero no puedo agradecer a una universidad colombiana que me haya dado una letra o un estudio. Nos vemos en la próxima, en el segundo capítulo, para poder llegar a ver el espíritu de Jesucristo y el significado del bautismo en agua y sangre.